Bien, vamos hoy a tener una agenda de entrevistas. Vamos a hablar sobre el conflicto bélico en el Medio Oriente. Va a estar con nosotros el embajador de Israel en Ecuador, es el nuevo embajador Sacha Sharif. También nos va a acompañar en nuestro segmento de entrevistas el asambleísta electo Lucio Gutiérrez, con quien conversaremos justamente de estas alianzas que se requerirá hacer en el nuevo Parlamento. Esa es la agenda de hoy. Empecemos a revisar las noticias. El asambleísta Ferdinand Álvarez reveló en Teleamazonas los motivos de su desafiliación y responsabilizó a Jorge Glass por lo que le pueda suceder. Además, admitió haber sido él quien grabó las conversaciones con Rafael Correa con Jorge Glass. Si algo me llega a pasar a mí, a Soledad o a nuestro círculo familiar y personal, responsabilizo directamente al señor Jorge Glass Espinel. Ya desde fuera del movimiento Revolución Ciudadana, Ferdinand Álvarez lanza duras acusaciones. Quien había sido elegido como coordinador de esa, la bancada más numerosa de la Asamblea, hoy señala a sus otrora compañeros por mirar a otro lado frente a las denuncias de acoso que había hecho a la interna Soledad Padilla, su pareja sentimental, contra su ex jefe Jorge Glass. Padilla cuenta en un comunicado a la opinión pública que trabajó con Glass en el extinto Fondo de Solidaridad, en el Ministerio de Telecomunicaciones de Sectores Estratégicos y en la Vicepresidencia de la República, que lo hizo desde 2008 cuando tenía 22 años y aseguró que durante esos años fue víctima de violencia psicológica y acoso sexual por parte del ex vicepresidente, que no lo había podido identificar pues había normalizado los malos tratos, las amenazas y demás. Agoté todos los medios dentro del movimiento, no solo para que se solucione este problema, sino para que escucharan también a Soledad. Se trata de un tema que ya generaba comentarios a la interna del correísmo en las semanas en las que buscaban llegar a la presidencia, tiempo en que el escándalo se mantuvo bajo reserva. Pero la campaña terminó, los problemas personales se destaparon, hay denuncias de por medio, audios y fracturas internas. Nos grabamos nosotros para tener un respaldo respecto a lo que estábamos haciendo, visibilizar dentro del movimiento. Álvarez renunció primero a la coordinación del movimiento y luego se desafilió de la RC, que ya se queda con 51 de 52 legisladores electos, antes de empezar labores. Y eso, dice Álvarez, puede traer consecuencias de las que teme en serio. Sí temo por mi vida, y no solo por mi vida, por la de Soledad, por la de nuestro círculo familiar también. Y dice que el trabajo que realizó Padilla entre 2019 y 2023 en la prefectura de Pichincha se puede demostrar, aun cuando ella, que reafirma ese argumento en su comunicado, admitió que realmente trabajaba para Glass, pese a que estaba enrolada en el gobierno provincial. No trabajaba para mí, ya. Para la prefectura. ¿Cuánto no lo conozco que de entrada me va diciendo, me va lanzando una pastillita? Para mí no trabajas para la prefectura. Por favor, hay conversaciones, las llamadas que usted hacía para que me contrate. Por favor, Jorge, por favor. Entre gitanos no nos leemos las cartas, Jorge. Por favor. Todo apunta a que esto apenas empieza. Anoche, el ex vicepresidente de la República, Jorge Glass, publicó un comunicado en el que se refiere a la denuncia por presunta extorsión que presentó en la Fiscalía en contra de Soledad Padilla, quien durante años fue su asesora y secretaria personal. Glass aseguró que Padilla le exigió el pago de $350,000 a cambio de unas grabaciones que ella y el abogado Ferdinand Álvarez ilegalmente habían realizado. Según Glass, aquellas grabaciones no solo se tomaron a conversaciones con lo que lo involucran a él, sino también al expresidente de la República, Rafael Correa, a los hermanos Vinicio y Fernando Alvarado, Alexis Mera y varios asambleístas reelectos de la Revolución Ciudadana. Ratificó que no dejará la militancia política y que se mantendrá en la Revolución Ciudadana. La policía recibe valiosa información sobre el asesinato de Fernando Villavicencio. El plan de recompensas a través de llamadas a la línea 131 ha recibido incluso correos electrónicos con información que está siendo incluida en la investigación del crimen al ex candidato a la presidencia de la República.
En la investigación por el asesinato de Fernando Villavicencio ha comenzado a fluir la información y desde varias fuentes. El sistema de recompensas da los primeros resultados aparentemente alentadores sobre la entrega de información que tras la verificación inicial se puede considerar como confiable, y así lo reconoce el ministro del Interior, Juan Zapata. La información es calificada. O sea, porque cuando una información no es calificada, la llamada simplemente, o lo que nos han dicho, se desecha. Calificar la fuente, calificar la información y pasa a un segundo filtro que es el que determina el monto a cancelar. A través de la línea 131 habilitada para las recompensas y un correo electrónico desde el Ministerio del Interior, se confirma que al corte de hoy son 31 llamadas y 31 correos electrónicos con información importante, información confiable. Esto está liderado por la Fiscalía, obviamente. Es la titular de la investigación y lo que hacemos los investigadores de la policía es apoyar. El exconsultor de la SENAIN, Diego Vallejo, también habló del caso frente a la Fiscalía y a los agentes del FBI. Ofreció contar lo que sabe. Vallejo habría entregado pruebas con nombres y números de gente que días antes había emprendido en el seguimiento al entonces candidato a la presidencia, Fernando Villavicencio. Corresponde a una llamada tripartita. Mi pregunta es, ¿por qué ellos conocían de toda la información que yo le estaba entregando a Fernando Villavicencio? Y la pregunta es clara, porque estaban realizando seguimientos a Fernando Villavicencio. Y hace pocos días Vallejo colgó en sus redes sociales un video con algunas conexiones, y allí también se muestra una denuncia de Villavicencio que Vallejo supone movió a las mafias. Estamos hablando de una estructura criminal que desapareció de la Contraloría, informes con responsabilidad penal. Lo cierto es que hay autores materiales que han sido eliminados. Quedan aún otros detenidos, pero el hilo de la información que recaba Fiscalía pretende llegar a quien dio la orden, al nivel más alto de la autoría intelectual de un crimen que sacudió a un país dominado por mafias. Las delegaciones provinciales de 21 provincias del país entregaron ayer las credenciales a los asambleístas electos. Con esto quedan oficializados los nombres de 72 legisladores provinciales. Según el calendario fijado por el Consejo Nacional Electoral, la entrega de credenciales a los asambleístas provinciales seguirá esta semana. Justamente hoy se entregarán en Guayas y mañana en Manabí. La fecha de la entrega de credenciales para los asambleístas nacionales y por el exterior todavía no está definida. Depende si se presentan recursos en contra de los resultados para esas dignidades. Una vez que el CNE proclame los resultados, se podrá terminar la entrega de credenciales a los asambleístas y solo entonces se podrá instalar la Asamblea Nacional. Durante su visita a Italia, el presidente electo Daniel Noboa dio a conocer que el gobierno español respaldará a Ecuador en su objetivo de lograr la exención de la visa Schengen en el Parlamento Europeo. Además, consiguió apoyo de inversionistas para las áreas de tecnología y conocimiento, según un comunicado compartido ayer por el equipo de prensa del nuevo presidente. Este anuncio se da en medio de su gira internacional, en la cual también ha buscado ayuda en temas de seguridad e inversión extranjera. También ratificó que Gabriela Sommerfeld será su nueva canciller. Por otro lado, el presidente de la República, Guillermo Lasso, se reunió ayer con la directora ejecutiva del Comité contra el Terrorismo de las Naciones Unidas, Natalia Yerman, a quien solicitó cooperación y asistencia técnica para enfrentar la situación de inseguridad que vive nuestro país. De acuerdo con el mandatario, el Comité de la ONU ha reconocido el compromiso del gobierno respecto a la lucha contra el terrorismo y el crimen transnacional. Sin embargo, le han propuesto al país hacer un análisis extendido sobre la situación actual. El gobierno de Reino Unido continuará colaborando con Ecuador en algunos temas respecto a seguridad, educación, salud y comercio exterior. Así lo dio a conocer el embajador británico. El embajador manifestó que al igual que Estados Unidos e Israel, el Reino Unido también mantiene una cooperación eficaz con Ecuador para combatir el crimen organizado. Señaló que en el país se encuentran varios expertos en temas de seguridad levantando información sobre las organizaciones delictivas. Sobre salud mencionó que se están haciendo estudios para traer otro tipo de medicamentos al país desde el Reino Unido, mientras en el tema educativo sostuvo que los programas de becas, maestrías se abrirán el próximo año. Es momento de hacer una pausa, Milton, amigos, ya volvemos con más. Regresamos enseguida.